Mi nombre es Idoia, tengo 41 años, soy de Bilbao y soy una de las responsables del microsantuario Roquenea. Un día me enteré de cómo estaban los animales en las perreras, entonces me hice voluntaria de una perrera y de una protectora, íbamos ahí a pasearles y de ahí pues me dijeron, pues hay una concentración antitaurina. Entonces en esos actos antitaurinos conocí a gente vegana, que yo ni siquiera había oído hablar de lo que era, y me explicaron. Entonces, bueno, ahí le di como unas vueltas y empecé a ver que el resto de animales también importaban. Y después pues seguía con los perros, los gatos, las concentraciones antitaurinas. Ya habíamos formado el bloque antiespecista de Euskadi y ya éramos un grupo pues, que funcionaba de una manera asamblearia y hacíamos muchísimo activismo de calle, muchas mesas informativas, dábamos mogollón la tabarra a la gente. En el tiempo en el que estuve en el bloque antiespecista, dejé de ver el veganismo como una opción personal para verlo como una obligación moral de todo individuo. Y de ahí salieron otras inquietudes, porque cada proyecto pues, no es válido para todo el mundo, entonces hay gente que quiere hacer las cosas de otra manera, surgieron otros grupos y era muy necesario que hubiera un movimiento antiespecista con identidad en Euskal Herria, en Vizcaya, en el ámbito que nosotras estábamos. Roque vivía con nosotras y estaba muy delicado de salud y buscábamos un sitio para él y bueno, Roque falleció y 3 meses después vimos un anuncio sin foto de una casa y vinimos y descubrimos el paraíso. Aquí habían dejado 7 gatos muy enfermos, una perra anciana con un tumor gigante y entonces pues nada, nos hicimos cargo de ellos, les dimos atención veterinaria y ahí fue como surgió, bueno pues ya que estamos con esto, ¿no? Pues vamos a pensar en si puede venir más gente, pero claro, que no sean perros y gatos y así damos hogar a animales que lo tienen más difícil. Decidimos hacer un proyecto que es un microsantuario porque pensamos que no están igual de bien atendidos 20 que 200. Por otro lado, cuando nuestro proyecto se financia con nuestro trabajo, de esta forma no dependes tanto de la ayuda exterior. Sería muy bonito que hubiera muchos microsantuarios y que más gente se animara a irse a vivir al monte, a dedicar tu vida cuando sales del trabajo a cuidar otros animales y hacer un activismo que realmente en tu entorno impacta muchísimo. Entonces Canek estaba en un patio cerrado de 2x2, sin comida porque no le daban de comer, estaba desnutrido y los vecinos avisaron a una protectora y la protectora lo difundió, lo vimos y llegó aquí. Luego tenemos a Nawi, que es una cerda vietnamita, que apareció en una nave con más cerdas vietnamitas a alguien que se le fue de las manos por no esterilizar y estaban en muy malas condiciones, como en un establo, como si fuera una mini granja de cerdos vietnamitas. Viven los gatos que vivían aquí. Luego también vive Rukeli. Rukeli se lo encontró una familia que estaba paseando en Navarra al lado del cadáver de su madre y de su hermano recién nacido. Se lo llevaron a casa, lo llevaron al veterinario y bueno, pues estaba ahí que su vida pendía de un hilo, pero salió adelante y con un mesecito llegó aquí. Por ahora esos son los habitantes que hay.
Hay personas que se conciencian viendo un vídeo de mataderos, hay personas que se conciencian viendo un vídeo de granjas y hay otras personas que se conciencian viendo animales siendo felices sin ser explotados. Es una labor muy importante de los santuarios el activismo, el antiespecismo, no solo poner fotos de los animales, sino que los animales digan no me comas, yo tengo derecho a vivir, a ser libre, y que a la gente le cale.